¿Cómo están? ¿Cómo andan? Hoy vamos a hablar de los celos de Dios. Ustedes dirán, ¿cómo los celos de Dios? Claro, Dios es el dueño de todo, pero es muy celoso. Es muy celoso de la elección. Primero yo, dice Dios, y después todo lo demás. Todo lo demás lo tienes porque te lo he dado. Y si tú pones todo lo demás en primer lugar, yo no soy tu primer lugar. Por eso históricamente Dios ha sido muy, pero muy estricto en eso. Dios es un ser muy celoso, por más que te mientan y te digan mentira cuando vayas a una iglesia, que Dios es bueno solamente, que Dios te va a dar todo, que tenés que encomendarte a Dios porque Dios te va a hacer todo lo que vos pidas. Es posible que sí. En ese aspecto vamos a coincidir. Dios te lo va a dar todo, pero a Él le tenés que dar todo, inclusive el primer lugar en tu vida, antes que la propia tuya. Porque Él es dueño de tu vida, entonces lo exige. ¿Y a qué voy con esto? Históricamente, Dios ha reclamado ese lugar desde la época de Abraham, que fue el padre de la fe. Luego pasando por Moisés, ¿sí? Y ha reclamado ese primer lugar siempre, incluso ante Jesús mismo. Porque Jesús nunca dejó de reconocer que su Padre, que Dios, era lo más importante para él, incluso que su propia vida. En cada manifestación que Jesús hacía, además de adorar y venerar a Dios, elevándolo como el dueño de todo, el creador de todo, también lo ponía en ese primer lugar constantemente. Por eso Dios, su Padre, al unigénito, le dio ese lugar de privilegio en el cielo, a su derecha, sentado al lado del trono del Padre, a Jesucristo. Porque Jesús fue no solamente el único Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, sino que fue la demostración en vida que Dios nos envió a través de carne y hueso para que nosotros podamos, hoy por hoy, saber un poco más de Dios. Saber cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que llevar nuestra vida adelante y la vida de quienes nos competen. Cuando nos equivocamos, todo se paga. Está escrito en la Biblia, entre otras cosas, que los celos de Dios son tales que cuando los sacamos de ese primer lugar, muchas personas son personas creyentes y tienden siempre a elegir en los buenos momentos la carne, tal vez incluso algunas sin darse cuenta. Pero Dios te está viendo, te está escuchando. Dios conoce tu corazón, conoce tus pensamientos. Entonces Dios es posible que te pase factura. Cuando vos vas a un lugar, a cualquier tipo de iglesia, sin importar cuál es la bandera religiosa que pregonan, y te dicen que Dios es tan bueno, es tan amoroso, es cierto. Pero hay que saber diferenciar cuál es el amor de Dios. Dios, en el amor, lo primero que tiene es autoridad, exigencia y deber a cumplir sus mandamientos. Cuando uno no cumple los mandamientos, y ahora lo vamos a ver, Dios se enoja y créanme que cuando Dios despierta la ira, si no es hoy, si no es mañana, puede ser dentro de 10 años, vas o vamos a pagar las consecuencias de su ira. Porque el ejemplo más grande que Dios nos da es cómo debemos caminar la vida aquí en la tierra. Los que creen de verdad, y ni hablar a aquellas personas que están entregadas a Dios, como siempre marco diferencia, porque no es lo mismo el creyente que quien está entregado, tiene una doble obligación.
sin importar que haya estudiado toda la vida o se haya entregado ayer. La obligación está tal cual para cualquiera de los dos, para el que estudió, el que nació con una Biblia, o para aquel que lo ha conocido y se ha entregado ayer. La obligación es la misma, porque ya le pertenecemos a Dios. Y por ende, bien digo, todos tenemos que girar en torno a la obediencia que Dios pretende de nosotros, que es ni más ni menos que caminar ese angosto camino que se transforma en ancho al final si caminamos por la senda correcta desde el comienzo, desde la entrega. Históricamente, como les decía, Dios ha sido muy celoso. Empezó con Abraham, a quienes todos hoy por hoy consideran el padre de la fe. A Abraham le exigió que matara a Isaac, su hijo único entre su esposa y él, Sara, porque Abraham había tenido otra historia con una esclava de Sara. Cuando Dios le promete que iba a ser padre, Sara, viéndose estéril, lo hace tener un hijo con una de sus esclavas cuyo nombre es Agar. Entonces nace Ismael, que fue el primer hijo de Abraham, pero no fue hijo del matrimonio, y sabemos qué es lo que Dios quiere, qué es lo que piensa entre la unión de un hombre y una mujer. Para Dios lo que importa es el matrimonio, ¿sí? Entonces, cuando nace Ismael, hijo de Agar, la esclava de Sara, fue el primer hijo de Abraham. Pero realmente el unigénito del matrimonio fue Isaac. Cuando Isaac tenía una cierta edad, para ponerlo a prueba Dios, para saber quién era la prioridad de Abraham, obliga a Abraham a que lo mate a Isaac. Cuando Abraham le va a hacer dicha demostración, ¿sí?, a Dios de que el primer lugar era para Dios y no para su hijo Isaac, ahí aparece el ángel enviado de Dios y le dice a Abraham: no toques al chico. Dios solo quería saber cuál era tu prioridad, quién estaba en primer lugar. Entonces, fue tan grande la demostración de Dios hacia el padre de la fe, hacia Abraham, que a partir de ese momento Abraham siempre fue una persona creyente. A ver, una persona entregada a Dios. Imagínense en que iba a matar a su propio hijo, pero esa demostración de Dios terminó de sellar esa unión. Porque Abraham demostró que no hay ninguna carne en la tierra, o que no había ninguna carne en ese momento superior a Dios. Entonces, si nosotros creemos que el esposo, la esposa, los hijos, los nietos, el amigo, el novio, la novia, son superiores a Dios, nos equivocamos. Porque ahí es cuando fallamos y comenzamos a fallar. Nunca debemos elegir la carne, el mundo mundano, antes que Dios. Hay muchas cosas que pasan y que aquellas personas que realmente creen y están entregadas a Dios entienden de lo que uno habla, ¿sí? ¿Ustedes recuerdan la historia de Ana? Una de las dos mujeres del Caná. La otra, como les dije en su momento, era Penina. Ana era estéril, no podía tener hijos tampoco, al igual que Sara, la mujer de Abraham. ¿Y qué hizo Ana? Se pasó mucho tiempo orando en la sinagoga, en la iglesia, pidiéndole a Dios la posibilidad de tener un hijo. Dios le concede el favor. Ana da a luz, al margen de su esterilidad, a Samuel. Lo tiene un tiempo y como ofrenda, eso era fe. Es lo que yo siento, pero yo soy un elegido. Dios no me ha traído a este mundo para hacer lo que hacen muchos: predicar, llevar gentes a las sinagogas en diferentes lugares, pedir el diezmo y decir la verdad media.
Mi Padre me ha puesto y me ha marcado la vida antes de venir aquí para que yo diga la verdad. Entonces la verdad es esta. No hay otra verdad y la podemos discutir con los que más saben, con los que más conocen la Biblia y con aquellos que tampoco la conocen. Primero está Dios y después lo demás, porque Dios te ha dado todo. Todo lo que tenés, todo lo que comes, para vos que creés, para vos que estás entregado o entregada a Dios, para vos que conocés la verdad de Dios, sabes que yo no estoy mintiendo, porque Dios quiere el primer lugar. Entonces, Ana, en un poco de tiempo que había pasado desde que nace su hijo, se lo entrega a Dios. Y en ese lugar donde lo entrega, Dios lo convierte a Samuel, que era un pequeño en ese momento, con el correr de los años, en uno de los máximos profetas del momento. Pero eso no fue todo lo que Dios le dio a Ana, porque mató la esterilidad de Ana, dándole a Samuel, pero además, gracias a esa ofrenda que Ana le hizo al Señor, el Señor le concibió 5 hijos más a Ana. Ni más ni menos. Entonces, imagínense que cuando ponemos a Dios en el primer lugar, las cosas nos llegan por añadidura. Imagínense si en nuestro país, cuando el lunes todo el mundo estaba loquito por el dólar, por lo del César, lo que es del César, dijo Jesús, y lo de mi Padre, y yo le diría a ustedes lo mismo, lo que es del César, y lo que es de mi Padre Jesucristo es de mi Padre, y con eso no se juega, ¿sí? Bueno, el lunes todos estaban preocupados por el dólar, no había ninguno en la calle, en el lugar donde yo me muevo, preocupado pidiéndole a Dios por favor que solucione nuestros problemas en el país y en el mundo. Cuando a Dios lo ponemos en el primer lugar, no necesitamos estar preocupados por un billete verde que incluso no es de nuestro país. Porque nunca se olviden, no solo de pan vive el hombre, sino todo lo que sale de su boca. Tal vez es más importante que el pan. Y si de nuestra boca saldría una fe tan grande como la que tengo, como la que muchos de ustedes tienen, puedo asegurarles que no deberían preocuparse ni por el dólar, ni si en el súper hay productos que necesitan consumir, porque todo el maná del cielo sería provisto por nuestro Padre. Pero claro, viven en un mundo mundano en el cual se adecúan a todo lo que el hombre quiere. ¿Sí? Otra de las historias muy conocidas que tiene que ver con los celos de Dios y con lo estricto que era, cuando Dios lo envía a Moisés a Egipto a hacer una liberación de gente de su entorno, y Moisés se rehúsa caprichosamente, por eso no entró a la tierra prohibida, porque es prohibida para quienes no hacen la voluntad de Dios, y prometida para aquellos que sí hacen la voluntad de Dios. O sea que cuando Moisés no lo envía a esa tierra, tiene que ver con muchas razones y muchos hechos que Moisés cometió siendo una persona entregada a Dios, estando dentro de Dios, y por ende no entró a la tierra prohibida para muchos y prometida para solo unos pocos. Moisés se rehúsa hasta que Dios lo convence. En el camino se le aparece Dios a Moisés, y Moisés, una vez más caprichosamente, desoye el pacto que Dios había hecho con Abraham. ¿Cuál era el pacto de Dios con Abraham? Una de las cosas, cuando evita que Abraham mate a Isaac, era la circuncisión de cada varón a los 8 días de haber nacido. Entonces, cuando Moisés se va a Egipto y Dios se le aparece,
Moisés va, entre otras personas, con Gerson, su hijo, y con su esposa Séfora. Sí. ¿Qué pasa en ese momento? Él se niega a hacer la circuncisión. Entonces, como se niega a hacer la circuncisión, Dios se enoja a tal punto de amenazarlo con la muerte a Moisés, a quien le dio ni más ni menos que la tabla de la vida. ¿Sí? Es ahí que Séfora, su esposa, toma un cuchillo y circuncida a Gerson, a su hijo, el hijo que tenía junto a Moisés. A partir de ese momento, Dios lo perdona, pero veamos la rebeldía de Moisés, que al final no entró a la tierra de Dios por caprichos. ¿Sí? Yo he escuchado a personas que hablan y que son muy idóneas en sus estudios, bien digo, teológicos y de la Biblia, pero a veces también les falta un poquito así para llegar a la verdad absoluta. No sé por qué. Entonces te hablan de que la rebeldía es un principio de Satanás. Coincido, porque por algo Dios lo bajó de los cielos. Por algo Dios lo desterró, siendo Satanás su preferido en el cielo. Pero existe la rebeldía que es en contra de lo que el diablo quiere. Y esa rebeldía no es mala. Hacer la voluntad de Dios y rebelarse muchas veces cuando el diablo nos pone cosas que sabemos que son de él y no de Dios, nos estamos rebelando ante Satanás. Y ahí está el punto. Moisés, conociéndolo a Dios, entregado a Dios, se estaba rebelando en contra de Dios constantemente. Por eso él no entró a la tierra de Dios. Porque las revelaciones de Moisés, siendo parte del equipo de Dios, eran en contra de Dios. Lo mismo podríamos decir que hizo en su momento Satanás en el cielo, de rebelarse en contra de su Padre. Y ahí está lo malo, ¿sí?, de la rebeldía. La rebeldía, como ustedes pueden verlo, también lo pueden ver en su casa. Cuando sus hijos se rebelan en contra de ustedes y ustedes no tienen autoridad, ¿quién tiene el problema? Sus hijos. Pero el problema también lo carga el padre o la madre en la casa, pues Dios no. Con Dios no se juega, porque con Dios las cosas son blancas o son negras, son frías o son calientes. A Dios el gris no le gusta. Y quien se rebela en contra del Padre, del dueño de la vida, paga las consecuencias. A la larga o a la corta, las consecuencias se pagan. Porque Dios es muy celoso. Te lo da todo, pero lo quiere todo. Entonces hoy en el mundo mundano vemos tanta hipocresía de muchas personas que pierden un montón de cosas por caprichos, por dejarse manejar por los hijos. ¿Me entienden? Incluso pierden la comunión con Dios, que es lo peor que pueden perder. Porque la rebeldía en contra de un padre es lo peor que uno puede cometer. ¿Quién de nosotros, incluido yo en su momento, no hemos sido rebeldes contra nuestros padres? ¿Y por qué? Porque es un principio satánico. Pero cuando esa rebeldía la usamos en contra de Satanás, del mismo que se rebeló en el cielo, le estamos dando a Satanás de su propia medicina. Y ustedes dicen, ¿pero cómo? Y sí, porque si nosotros usamos las cosas de Dios en contra del mal, nuestro Padre no nos va a desamparar nunca. Ahora, si las cosas del mal las usamos en contra de nuestro Padre nos va a castigar, porque es un Padre justo. Porque es un Padre que te da amor, pero es justicia ante todo. Es verdad ante todo. ¿Te perdona? Sí, te perdona. Pero que te perdone no significa que te va a llevar al cielo con Él. Hay uno solo que está en el cielo.
por lo menos de lo que nosotros sabemos. Y es su único hijo, que pronto vendrá, gracias a Dios. Y se llama Jesús. A ver, ¿por qué Jesús está en el cielo? ¿Por qué no está Pedro? ¿Por qué no está David? ¿Por qué no está Moisés? Abraham. A ver. Jesús está porque Jesús fue enviado por Dios para marcarnos definitivamente el camino a seguir, para darnos la última oportunidad a través del lavaje de nuestros pecados. Dando su vida, Él nos dio una oportunidad más. Entonces, ¿qué estamos esperando nosotros para poner a Dios en primer lugar? Para dejar de una vez por todas la carne. A ver, tanto nos cuesta aceptar que si tenemos una mala madre, un mal padre, un mal hijo, un mal amigo, una mala pareja, nos tenemos que alejar, porque no podemos cambiar la carne por Dios. Tanto nos cuesta entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Tanto. Yo a veces no entiendo cómo no puede entrarle gente que lee, va a las misas, va a los cultos, va a todas las cosas que tengan que ver con la religión en sí, no entiende. No puede entender cómo gente que es tan idónea leyendo la Biblia y explicándola puede faltar al 100% de la verdad. Por ejemplo, he escuchado también que nosotros no somos nadie para condenar los pecados de alguien. Y eso es cierto, es totalmente cierto, porque el único que condena es Dios. Y el único que condenará en su segunda venida es Jesucristo. Totalmente de acuerdo. Pero ¿no nos dice también Jesús, no le decía a sus discípulos, no se callen, prediquen el Evangelio con la verdad en todas las naciones? Entonces, ¿por qué tienen tanto miedo y hablan las cosas a medias? Aquellos que son conocidos, que tienen redes sociales en donde los sigue mucha gente, ¿por qué hablan las cosas a medias? ¿Hasta cuándo la mentira? ¿Hasta cuándo? Hay días que se pasan hablando más del diezmo que de la verdad, porque la verdad la dicen a medias. Y si mi Padre Jesucristo me dio la autoridad para que yo no me calle, yo no voy a condenar al pecador, pero el pecado sí lo voy a condenar. Porque yo fui pecador, y porque Él lavó mis pecados, y porque Él me dio el poder antes de venir acá, y porque Él me ha construido para que yo sea un instrumento de Él para decir la verdad. Porque mi vida está marcada y yo ya la he visto, aunque ustedes no lo crean. He sido, pero voy a ser mucho más perseguido en su momento, como todo buen cristiano. Mi Padre me ha dado poder, y estoy cansado de callarme y de que la gente no lo sepa. Hay muchas personas tal vez a las cuales les ha dado poder. Bueno, a mí me lo ha dado. Y el poder que mi Padre me ha dado es este. Entre otros, decir la verdad. Entonces estoy cansado de la gente que no dice la verdad, que dice la verdad a media, o que la dice con cobardía. No somos nadie para condenar, porque nuestro Padre va a condenar. Pero sí tenemos la autoridad de nuestro Padre de decir la verdad, de no callarnos. Y si nos equivocamos, pedimos perdón. Lo ideal sería que no nos equivoquemos, pero mucho menos que nos equivoquemos mintiendo o diciendo la verdad a media. ¿Sí? Entonces, un día ves a alguien que te pone la familia ahí arriba. Yo creo que hoy, mañana, pasado, la familia debe estar ahí arriba. Pero Dios siempre tiene que estar mucho más arriba. Porque si estamos hablando de Dios, estamos viviendo de Dios, comemos de Dios, tenemos una linda casa gracias a Dios, porque nos dio la posibilidad de ir a una iglesia o de poder hablar de Él, y gracias a eso llenamos nuestros bolsillos. Digamos la verdad, primero está Dios, pero siempre elevémoslo totalmente y matemos constantemente a la carne. Dios ama que tengamos una buena familia, pero más ama que lo amemos primero a Él. Dios ama que tengamos un buen matrimonio, pero más ama que primero esté Él. Dios ama que tengamos bendiciones terrenales, pero primero ama que lo tengamos a Él y que reconozcamos en todo momento a nuestro Padre. Entonces, uno ve y no...
Créanme que si ustedes se instruyen al margen de que hay personas, como siempre lo voy a decir, que ya vienen con un poder desde antes, es fácil saber quién les miente y quién les dice la verdad. Jesús nació pobre y murió pobre. Y ustedes se imaginen que habrá recibido mucho diezmo en su momento. ¿Qué hacía Jesús con el diezmo? ¿Vivía en un palacio? ¿O se lo daba a los pobres? Vivimos hablando de la sinagoga y de las iglesias. Es cierto, la sinagoga es de Dios. Es un templo para Dios. Pero a Dios, cuando abrís la puerta, lo adorás. Cuando estás en tu departamento, también lo adorás. Dios no se limita a una iglesia. Dios es mundo, es creación. ¿Hasta cuándo vamos a limitarlo a Dios a la iglesia? ¿Ah? ¿Saben cuál fue la máxima convocatoria, según yo tengo entendido, bíblicamente de Jesús? No fue adentro de una sinagoga. Fue cuando esas 5.000 personas lo siguieron, se congregaron con él para aprender, tuvieron hambre al mediodía, y Jesús, con los 2 peces y los 5 panes de un niño, transformó en comida para esas 5.000 personas. O sea, que la máxima congregación de Jesús no fue adentro de una sinagoga. Es importantísimo estar en una iglesia, porque estamos entre personas que profesamos el amor a Dios. Ahora, ¿cuántos de nosotros realmente, si estamos adentro de una iglesia, estamos profesando el amor, pero ante todo la verdad de Dios? ¿Cuántos? A ver. Jesús no era una sinagoga. La sinagoga era parte de la vida de Jesús y es de Dios. ¿Por qué va a venir Dios con Jesucristo a arrebatar todas las iglesias? A ver. ¿Por qué está tan enojado Jesús con las iglesias en el Apocalipsis? A ver. Entonces, cuando a sus discípulos les dijo que dispersen el evangelio, no se limitó a hablar en las sinagogas, dispersen el evangelio. Pablo caminaba y caminaba y caminaba y anduvo por todos lados. Pedro también y todos ellos. Y no era solamente en una iglesia. Se congregaban en cualquier lugar. Es importantísimo estar en una iglesia que pregona el amor a Dios. Porque la fuerza que se siente en ese lugar es increíble. Pero también se puede sentir ante miles y miles de personas en una plaza pregonando el amor a Dios. Entonces, ojo, porque hay mucha gente que tiene verdad, pero le falta un 10% para que sean 100% verdad. ¿Sí? La verdad no la decimos por estudiar la Biblia. La verdad la decimos cuando realmente entendemos qué es lo que nuestro Padre, Jesucristo, pregonó y Dios, el Todopoderoso, dueño de la vida, quiere que hagamos. El que tenga oídos para oír, que oiga. El necio siempre será necio y andará como garrapata colgado de cualquier perro. Vamos a leer algunos versículos y vamos a empezar con Deuteronomio, capítulo 4, versículo 24. Porque el Señor tu Dios es fuego consumidor. Y si no, pregúntenle a Gomorra y a Sodoma, las 2 ciudades que consumió el fuego. Porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. Lo dice Deuteronomio, capítulo 4, versículo 24. ¿Qué te está diciendo? Dios te va a consumir por sus celos si no lo pones en primer lugar. ¿Qué es ponerlo en primer lugar? Dios no tiene drama en dártelo todo. Dios no tiene drama en hacerte milagros. Dios no tiene drama en que tengas una hermosa familia, un hermoso matrimonio, una hermosa pareja constituido por Dios. Dios no tiene drama en que tengas riquezas terrenales.
Los dramas de nuestro Padre empiezan cuando no le damos el primer lugar. Porque todo es de Él. A ver, ¿cuándo lo vamos a entender? Deuteronomio, capítulo 32, versículo 16. Dice: le provocaron celos con dioses extraños. Con abominaciones le provocaron ira. Eso está escrito en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 16. Claro, ¿cuánta gente acá en la tierra elige a esos dioses mentirosos? Ya sean dioses terrenales, desde un presidente hasta a un ídolo carnal, o aquellos falsos ídolos que dicen que hacen milagros después de la muerte. ¿Nunca se despertó la ira de tu padre por eso en algún momento de tu vida? A vos, persona común que sos creyente, o a vos que te has transformado y te has entregado a Dios, ¿nunca tuviste un episodio de idolatría sobre un ídolo carnal y tu Padre Dios Todopoderoso despertó su ira en algún momento de tu vida? Es para pensarlo, ¿no? Dice Josué en el capítulo 24, versículo 19. Entonces Josué le dijo al pueblo: no podréis servir al Señor, porque Él es Dios santo. Él es Dios celoso. Él no perdonará vuestra transgresión, ni vuestros pecados. Clarito, ¿no? Está en Josué, capítulo 24, versículo 19. Dios no perdona los errores y la transgresión cuando lo sacamos del primer lugar. Dios no nos perdona cuando hacemos su voluntad en primer lugar y cuando lo tenemos a Él conjuntamente en ese primer lugar. Salmos 78, versículo 58. No hay nada más lindo que pregonar el amor a mi Padre. Nunca voy a dejar de decir que me arrepiento de haber sido incoherente con Jesucristo. No fue mucho, fueron 2 o 3 años. Cometí errores, pero fueron 2 o 3 años, 4 o 5 que me alejé de Él. A pesar de mis errores en esos momentos, por eso siempre me sostuvieron. O sea, venía de fábrica desde antes de venir acá, pero me sostuvieron porque sabían lo que habían traído. Pero hubo 4 o 5 años que yo me alejé de Jesús. Pequé por culpa de escuchar lo que no tenía que escuchar. Pero hoy estoy muy feliz de estar defendiendo la obra de mi Padre, porque es la verdad de la vida. Y porque no me preocupo lo que me pase acá en la tierra. Lo único que me tiene preocupado es lo que me pase ahí arriba. Cambiaría cualquier cosa de mi vida por estar al lado de Dios y de Jesucristo eternamente. Todo. Mis ojos, mi boca, mi brazo, mi cuerpo. Todo. Mi hijo, mi madre. Todo. Nada tiene el valor que tiene estar ahí con ellos. Porque ahí está la paz. Quien cree tener paz acá, por más que le vaya bien y crea que tiene paz, mientras no arregle las cosas con mi Padre y con Dios, nunca tendrá paz, aunque crea que acá vive bien. Salmos 78, versículo 58. Pues le provocaron con sus lugares altos y despertaron sus celos con sus imágenes talladas. ¿Cuántas personas hay que en la casa tienen cosas que no tienen que tener? ¡Ja! Y la ira de mi Padre. El enojo de mi Padre. Nuestro Padre es muy celoso. Hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos y tratar de no equivocarnos. Si queremos tener una buena relación con Dios, empecemos a mirar más para arriba y no tanto acá en lo terrenal. Dejemos de mirar un poco el dólar, entre tantas cosas, ¿no? Primera de Corintios,
capítulo 6, versículo 20. Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Gloria al Padre. Mi cuerpo, todo esto, no solamente la nariz que me toque primero, mi cuerpo, tu cuerpo, el cuerpo de él, el de ella, son de Dios. Claro, si vos querés, porque seguramente es una elección. El bien y el mal es tu elección. Pero el bien es Dios, el mal es el envidioso que el Padre sacó de los cielos. Sos grande, tenés la posibilidad de elegir, lo estás eligiendo vos. Pero todo lo que tenés, incluido tu propio cuerpo, es de nuestro Padre. ¿Sí? O sea que si todo es de nuestro Padre, ¿con qué derecho te adueñas de lo que no es tuyo? ¿Con qué derecho? Nahum, capítulo 1, versículo 2. Me ven muy feliz hoy, no sé por qué. Hay algo en mí que resplandece. Gloria al Padre, gracias al Padre. Clama a mí, dice, y yo te proveeré. Y no es mentira. Es lo más verdadero y más cierto que existe en la Biblia. Todo es cierto, pero clama a mí y yo te proveeré. Está bien, me ha hecho único, como a todos mis hermanos y hermanas que no conozco y que andan deambulando en la misma situación que yo, en la tierra. Pero a cada uno nos ha dado el lugar. Mi Padre me ha dado mucha verdad. El que quiera aprender y oír la verdad, no se prive de escucharme. Porque las cosas que hice mal en un momento, mi Padre las ha transformado para que a ustedes le diga la verdad. Y espero que tengan mucho oído para oír, porque esto es el comienzo. Nahum, capítulo 1, versículo 2. Dios es celoso y vengador. ¿Quién te habló que Dios es solamente amor, que te va a abrazar, que te va a hacer milagro, que te va a dar todo? Sí, te lo va a dar mi Padre. Fállale. Fállale y vas a ver si no es vengador. Equivócate. Equivócate y vas a ver. Les puedo asegurar que el día del juicio final, la verdad será valorada por mi Padre. Porque Dios cuidará a los justos. Dios los cuida aquí en la tierra a los justos. Yo ya les dije, uno se puede equivocar en una palabra, en una letra, pero hay algo en lo que nunca se debe equivocar. Dios es el bien. Y el bien no es solamente a medias, el bien es todo. A Dios no le gustan los tibios, por favor, asimilen. A mi Padre le gustan las personas que se juegan por Él. Las personas que no tienen miedo a nada. Los cobardes son aborrecidos por mi Padre. Porque los cobardes lo dejaron tirado a Jesús para que lo maten, por más que todo estaba escrito. Después se arrepintieron cuando vieron la venida de Jesús, el regreso, la resurrección. Pero antes lo dejaron tirado. Entonces mi Padre aborrece a los cobardes. Dios celoso y vengador es el Señor, nos dice Nahum, capítulo 1, versículo 2. Vengador es el Señor e irascible. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. Hay que entender las cosas. Y si no, tenés que tener a alguien que te explique de verdad lo que está diciendo esto. Los verdaderos enemigos de Dios son aquellos, en primer lugar, que agarran una Biblia, están en una iglesia, sin importar en qué religión, y te mienten. Son los que más van a pagar cuando venga Jesucristo. ¿Sí? Pero después están los otros enemigos, esos que dicen ser buenos, que están en la iglesia, en el camino de Dios, en la palabra de Dios, que hacen oración, que hacen ayuno, pero que no hacen la voluntad de mi Padre. Ellos también son enemigos. Ustedes, los que hacen eso, también son enemigos de mi Padre.
¿Cuesta? Sí, cuesta muchísimo a veces hacer la voluntad, porque lo vas a tener a Satanás picándote la cabeza cada rato. Pero todo está escrito en la Biblia. Si mi padre dice que tirar una piedra se hace con la derecha, no con la izquierda, ¿por qué lo haces con la izquierda? Ah, total, perdón, padre, perdóname, me arrepiento, llorás, lágrimas. Todo bien, te perdono. Mañana lo volvés a hacer. Va a llegar un momento que mi padre, lo dicen aún, que es irascible para la venganza, no te va a perdonar más y te va a dar de tu propia medicina. Entonces, existen los enemigos marcados de Dios y aquellos que, siendo del equipo de Dios, se transforman en enemigos por no hacer la voluntad de mi Padre. ¿Está clarito? Bien. Dice Éxodo, capítulo 20, versículo 5. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor, tu Dios, mi Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me han aborrecido y me aborrecen. Muchos en sus casas se preguntan ¿por qué pasan las cosas que pasan? ¿Se acuerdan con quién se casaron? ¿Se acuerdan qué hacían los padres de la persona que se casaron? ¿Ustedes realmente son personas entregadas a Dios? ¿O de la boca para afuera? Porque las cosas en la vida para Dios, a los humanos se los puede engañar, a Dios no. A mi Padre el perfecto no se lo engaña. A Jesucristo no se lo engaña. El que realmente quiere llevarse bien con Jesús y con Dios, así tiene que caminar derechito por el camino del bien y por el camino de la verdad. No tengo un ruido que me está torturando de la ventana. Capaz que es Satanás que está molesto porque estamos diciendo la verdad. Entonces, a ver, volviendo a esto de Éxodo, ¿qué te quiere decir? Te está diciendo, ni más ni menos, que si sos cómplice o has sido cómplice en tu vida de estar con gente que no tenés que estar, tus bisnietos, tus tataranietos la pueden pagar. Porque Dios no soporta la idolatría por la carne en ningún aspecto. ¿Elegiste mal tu novia? Yo lo hice. Yo me equivoqué y hoy me arrepiento, no de mi novia hoy, sino de la persona que elegí para tener a mi hijo. Espero que mi padre me perdone porque no tenía la madurez suficiente cuando elegí mal, porque elegí para mi hijo una persona que no era de Dios. Yo no estaba metido de lleno en la verdad de la vida para lo que mi padre me puso en la tierra. En ese momento era un hijo rebelde y espero que mi padre me perdone ese error. Hoy no lo haría. Hoy yo no estaría con una persona que no sea de Dios. Y mucho menos estaría con una persona que no hace en un 100% la voluntad de Dios. Si hay algo que me caracterizó y estando fuera de Dios, siempre fue hacer o intentar hacer la perfección, porque yo sí creo en la perfección. ¿Y saben por qué creo? Porque Jesucristo era la perfección, y porque Jesucristo es mi ídolo, y porque sin saberlo, en cualquier aspecto de la vida, en el trabajo, en el deporte, donde sea, siempre quería llegar a lo máximo. Bueno, hoy quiero más que nunca llegar a lo máximo, y una de las cosas que más quisiera es que mi Padre perdone mis pecados, para poder entrar y vivir con Él, porque siempre creí en un mundo ideal, el resto de mi vida en la eternidad. Entonces uno de mis peores errores fue haber elegido la persona en su momento que elegí para tener a mi hijo. Tal vez como persona mundana, para el mundo normal, es una buena persona. Para Dios no lo es porque no cree en Dios, porque no hace la voluntad de Dios. Entonces yo hoy no estaría con una persona que no haga 100% la voluntad de Dios. ¿Y saben por qué? Porque primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta el infinito, primero Jesucristo y Dios, y después yo. Porque si vos no te querés a vos mismo, mucho menos podés querer al resto. Pero nunca
nunca en lo que me quede de mi vida acá, y porque yo confío que voy a llegar a la eternidad, porque hago todos los días lo mejor que puedo, porque para esto me ha traído mi Padre, mi vida está marcada, se los dije en el comienzo, voy a ser muy perseguido en algún momento, demasiado, porque me lo ha mostrado de niño muchas veces en los sueños. Entonces le voy a decir una cosa, quiero que sepan que yo hoy, y ojalá ustedes tomen conciencia, no estaría ni rodeado de una madre, ni de un padre, ni de un hermano, ni de un amigo, ni nadie que no haga 100% la voluntad de Dios. ¿Saben por qué? El diablo es astuto. Es muy astuto. Y te puede sacar de eje si no sos fuerte. Yo soy muy fuerte. Pero eso no significa que en algún momento no me pueda equivocar. Y yo le voy a decir algo para que ustedes aprendan, para quienes saben poco. Jesucristo también era muy celoso. ¿No me creen? Jesús era una imagen de Dios. Es el Dios de carne y hueso que el verdadero Padre envió. ¿Por qué? Porque se cansó de los David, se cansó de los Moisés y se cansó de un montón de gente que hacía las cosas bien, pero a medias. David mató, mandó a matar, fue adúltero. Moisés, caprichoso, mató, no hacía caso estando entregado a Dios. Por eso Dios tuvo que ponerlo a Jesús en la tierra. Para que la gente pueda ver el ser humano común, la perfección. Incluso hasta el propio Jesús, antes de morir, no es que fue tentado en sí por el diablo. Pero es tanto el poder que tiene el diablo que tenés que ser muy fuerte mentalmente, porque si no te maneja como quiere. El mismo Jesús dijo antes de morir, Padre mío, ¿qué me has hecho? Porque hasta el mismo Jesús, la perfección de carne y hueso, tuvo un pequeño momento en el cual creyó que su Padre lo había abandonado. Pero Dios nunca lo abandonó. Todas las cosas estaban escritas y tenían que pasar de tal forma que pasaron y que pasarán. Entonces, para que ustedes sepan, Jesús también es muy celoso. Miren, en Mateo capítulo 19, versículo 29, Jesús es muy claro. Y cualquiera que dejare casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, en mi nombre, recibirá 100 veces tanto y heredará la vida eterna. Amén. Clarito el mensaje, ¿no? ¿Querés estar conmigo, vos discípulo? Le decía. No olvídate de tu madre, de tu padre, de tu hijo. Y yo hoy, porque sé que ustedes, pero los burladores tienen el juicio de Dios, ya no me importa juzgarlos a mí. Pero el pecado siempre lo voy a juzgar, porque les repito lo que les dije al comienzo, mi Padre me ha dado la potestad, como a vos, si sos verdadero en un 100%, de juzgar al pecado, porque no tenés que callarte, el que calla es cobarde, y el cobarde ante mi Padre no está bien visto. Entonces, yo, a cualquier persona que me rodee hoy, mañana o cuando sea, diría lo mismo que mi Padre Jesucristo. Si querés estar conmigo, yo soy la verdad en la tierra. Él era perfecto. Nosotros, los de carne y hueso, podemos intentar la perfección, pero no podemos andar con gente que tenga otras prioridades antes que Dios. Jesús fue claro y le dijo a sus discípulos, su madre, su padre, la novia, el novio, el hijo, el perro, la riqueza, conmigo no van. O lo dejan o me siguen. Tienen dos opciones, blanco o negro, como son ellos. ¿Vos sos gris? Mi Padre se está riendo de vos. Seguí orando, seguí rezando, seguí yendo a la iglesia, seguí orando, estás perdiendo tiempo. O sos blanco o sos negro. Es lo que le gustaba a Jesucristo y es lo que quiere mi Padre. ¿Te molesta mi dureza en las palabras? Mis palabras son verdaderas. No hay ninguna careta acá. No estás escuchando a alguien que está pensando en el bolsillo y en lo que está diciendo. Yo no necesito la plata de nadie para hablar de Dios.
Yo no necesito tener un techo para hablar de Dios. Ya vengo en nombre de mi Padre. Y yo no quiero riquezas en la tierra, las quiero en el cielo. Porque Jesús fue bien claro, no acumulen riquezas acá, acumúlenlas en el cielo. Entonces, si Jesús, Hijo de Dios, también se manifiesta en Mateo 19, versículo 29, que para estar con Él tenés que dejar todo, vaya si son celosos, ¿no? Porque te quieren enseñar que existe la verdad de la vida en otro lado. No son malos, entendelo. Te quieren llevar por el buen camino. Y sí es difícil porque naces con el mundo mundano que te rodea. Y te entiendo, pero existe otra vida mejor. Te juro que existe. Yo la he conocido. Existe. Hoy la conozco más que nunca, acá en la tierra. Bueno, hoy he sido un poquito, creo que más verdadero que nunca, pero mi padre ha sido duro conmigo y yo lo voy a agradecer siempre, porque para ser esto que soy, para que ustedes puedan escuchar esto que escuchan, realmente derramé muchas lágrimas, estuve y seguramente estaré en otro momento en el desierto. Tendré muchas pruebas adelante, pero si hay algo que agradezco porque puedo ser lo que quiero ser, es la dureza con la cual la vida que mi padre me marcó antes de venir acá me ha tratado. Hoy yo no tengo absolutamente nada terrenal, solo tengo mi trabajo y mi independencia. Pero tengo a mi padre y a su hijo conmigo, y eso no se suelta nunca más, eso no tiene precio. Por eso quiero que sepan que el mundo mundano es una mentira que tiene comienzo y tiene final, pero el mundo de Dios es verdadero, y si ustedes lo aceptan, tiene un comienzo, pero nunca tendrá final. Bendiciones para todos y estamos en contacto muy pronto si así mi Padre lo quiere.